Continuamos con esta entrevista con Edwin Pattinson, ex cónsul de Haití en la República Dominicana, presidente de la Fundación Sile, por supuesto, una persona con gran conocimiento de la situación, no solamente de lo que sucede en su país, sino también de la amplia diáspora de haitianos. Y también como que otra cosa quizás a favor del gobierno que uno podría decir, o no sé, de la divina providencia o de lo que sea, también ha sido que Haití no ha sido muy azotado por el tema del coronavirus, e inclusive por las estadísticas que vemos, de hecho, República Dominicana ha sido más golpeada. ¿Eso es tan así o puede ser tema de cifras oficiales? No, ya es aceptado. Hasta el último informe sobre la situación haitiana es un informe que va a ser discutido en el Consejo de Seguridad. Menciona que uno de los aspectos positivos de la situación haitiana en los últimos 2 años y en los últimos meses es el bajo impacto que ha tenido el COVID-19 en Haití. Es un asunto que merece una investigación científica, Científicas, claro que sí. porque las condiciones nuestras dan para que tuviéramos el triple de casos Sí, una, de la República una, Dominicana. una catástrofe humana, una tragedia, Y sí. así se anunció. La directora de la OPS, Sí. al principio de la pandemia, en marzo, más o menos, marzo, abril, fue a hacer un llamado a la comunidad internacional en Washington para decir que a partir de mayo vamos a tener 250 muertos por día, a partir de mayo del año Sí. pasado. Pero definitivamente eso no sucedió, gracias a Dios. Y las cifras nos dan para esos días menos de 12,000 casos acumulados. Wow. Menos de 12,000 casos acumulados y alrededor de, no, no, no me recuerdo muy bien los casos activos, pero son, son, son menos de mil casos, menos de 1,000 o alrededor de 1,000 casos activos. En cuanto a muertos, alrededor de 250 personas que hayan fallecido del COVID-19. Y eso se puede comprobar a pesar de que no hemos tenido el número de pruebas realizadas en la República Dominicana, pero iba a haber algún tipo de aumento real en la mortalidad en Haití. No ha sucedido. Y hemos intentado, se creó un comité en septiembre del año pasado para tomar contacto con los pastores, con los sacerdotes, con los dueños Sí. de compañías fúnebres. Ajá. Eh, entonces, dicen que no, que los fallecimientos que tienen o los entierros que hacen en sus iglesias son, eh, son normales. No hay un aumento extraordinario, no hay aumento de los casos y que Haití definitivamente se ha salvado de esa catástrofe que se anunció. Bueno, pero eso es una cosa una de las cosas que hay que estudiar Sí, 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 científicamente. sí. Mira, Edwin, volviendo al tema, entonces aquí está detenido el exalcalde de Puerto Príncipe. Otras personas están detenidas también. Las autoridades dicen que además de entrar de manera irregular, entraron armados y todas estas cosas, están detenidos, ya tienen abogados, han pedido refugio, asilo político. ¿Cuál es la situación? Porque sé que tu fundación le da seguimiento a todos esos casos. ¿Cómo le da seguimiento a casos de dominicanos que están en Haití y necesitan algún tipo de asistencia? Y eso me consta. Entonces, el caso que tu fundación ha dado, ¿cuál es el estatus ahora mismo de esto? Bueno, efectivamente, eh, hemos brindado toda la asistencia humanitaria que el caso merece, tal como dices, como
lo hemos hecho en casos anteriores para haitianos o para dominicanos. Y la esposa pues se movió desde Florida para estar aquí en el país. Se facilitó una visita porque todavía las visitas están muy restringidas. Ah, ellos pudieron hablar por primera vez desde su arresto. Además de eso, él particularmente habló del buen trato recibido de parte de las autoridades dominicanas. Desde su arresto y hasta donde está actualmente en la capital, bajo control de las autoridades, pero de todos modos, pues se está trabajando en el caso. Ayer el canciller de la República Dominicana, don Roberto Álvarez, pues en una entrevista televisada, dijo claramente que él debe de pedir formalmente el asilo. Entonces, algunos aspectos que tienen que ver con irregularidades que pudieran haberse dado, que se dieron de hecho, en cuanto a su ingreso en territorio dominicano, no son altamente importantes. Por ejemplo, que un policía que lo acompañaba o que forma parte del grupo tenía su arma de reglamento y que entró en el territorio dominicano, o que ellos entraron sin visado dentro del marco de una solicitud de asilo o del derecho internacional, son personas que están huyendo de su país para salvar su vida. Claro, eso lo otro es un tema de, como se diría, un tema de simple policía ante la magnitud de protección de la vida de una persona, inclusive de cualquier ser humano, pero además si fue un funcionario con cargo público y está pidiendo asilo político, yo creo que entonces lo que se debe es tramitar. ¿Y tú piensas que se va a tramitar la petición de asilo? Sí, sí, no. Él debe de hacerlo de manera formal, sí. Y entiendo que eso se hará. Eso se hará y se ve también desde las esferas gubernamentales dominicanas, se ve una tendencia a la protección. Y entiendo que hasta ahora... Porque ha sido tradicional, sí, también, ha sido tradicional. En eso, cuando hay petición, y yo pienso que, porque también hay una acusación del tipo penal contra él en Haití, pero bajo las actuales circunstancias, y cuando tú dices que prácticamente ha sido desmantelado el sistema judicial, y bajo el actual esquema, este señor no puede ser devuelto a su país, porque ponerlo en manos de un régimen que no tiene contrapeso ahora mismo, en que es adversario, donde funciona inclusive una banda paramilitar que se cree con algunos apadrinamientos de ciertos sectores oficiales. Evidentemente entregarlo probablemente hasta su vida corre peligro si se entrega a las autoridades haitianas. Totalmente de acuerdo, y es la situación. Y pienso que del lado dominicano eso se ha entendido. Además de eso, pues ha habido algunas intervenciones de grupos de derechos humanos y de otras instancias. Y el caso ha sido un caso con relevancia pública, nacional e internacional, y entiendo que la República Dominicana hasta ahora está dando la gestión adecuada al caso. ¿Cómo no? Tú has conversado, tú lo has visto, sus condiciones de salud, las condiciones en que está, no está en una ergástula, no está, o sea, obviamente está detenido, pero en condiciones más o menos que de dignidad, se podría decir, dentro del apresamiento. Sí, sí, no, definitivamente. Sí vemos hasta las imágenes de cuando estaban transportándolo, no estaban esposados. En donde están, en el centro de detención, no están libres, están dentro de un centro de detención, pero entiendo que eso en algún momento o en los próximos días, eso tiene que ser ya un poco revisado, sí, de acuerdo a la solicitud de asilo que se vaya a dar. Y hemos estado, yo le he visto porque he acompañado a la esposa, sí, en la visita que se le dio en el centro de detención donde se encuentra, y también acompañé a la esposa en las gestiones, en encontrarse con
a funcionarios del gobierno dominicano, funcionarios internacionales, del alto comisionado para los refugiados. Entonces, todo eso la Fundación ha estado brindando el apoyo, digamos, humanitario que el caso merece. Ya, entonces el trato hasta ahora ellos no ha sido atropellante y se le ha respetado su No, dignidad. totalmente. Aún él insiste en el trato de un coronel que está manejando el asunto, que admira a ese coronel, le ha tomado afecto, no, no, Ya. que dice, no, 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 ese coronel le trata como si ya fuera un familiar, Oh, con el respeto debido y con toda la disposición de ayudar. Y, igual lo sentí también con otros oficiales de la DNI que está trabajando el caso y se pusieron a nuestra disposición. Entiendo que la respuesta dominicana hasta ahora es una respuesta adecuada. Eso puede tomar un tiempo que puede ser que lo afecte a él porque él quiere estar en un lugar un poco más libre, pero hay que entender también el manejo diplomático, político, el derecho internacional, todo eso entra en escena y me imagino que no va a tardar mucho para que cambie un poco las condiciones en las cuales se encuentra. claro, claro, claro que sí. ¿Qué tú piensas? Porque evidentemente lo que pasa en Haití repercute en primer lugar no es ni siquiera en Estados Unidos ni en ningún sitio, es en República Dominicana, como cualquier cosa que pasa en República Dominicana no repercute primero en Puerto Rico, ni en Cuba, ni en Estados Unidos, repercute en Haití. He visto autoridades diplomáticas haitianas diciendo que el presidente, que el gobierno dominicano apoya eh, la, las acciones que está llevando a cabo el gobierno de Jovenel Moïse. Eh, ¿qué, cómo debe la República Dominicana, sin inmiscuirse en los asuntos internos de Haití? Pero bueno, ya se está hablando de cuestiones bueno, de democracia, de la calidad de la democracia. ¿Cuál sería el papel que podría jugar el Estado dominicano en estos momentos para ayudar a Haití a salir de esta crisis política en la que se encuentra? Mira, la República Dominicana jugó un papel protagónico post-sismo en Haití. ¿Tú Así te es. acuerdas? Se organizó esa cumbre en Punta Cana o en el este, una gran conferencia sobre Haití, pues vinieron más de una docena de jefes de Estado, de primeros ministros. La República Dominicana sirvió como de vocera para Haití, para animar a la comunidad internacional a implicarse en la reconstrucción de Haití. Del 2010 hacia acá, pues el balance no es tan positivo en cuanto a la eficacia Okay. del acompañamiento de la comunidad internacional. Y en el plano sociopolítico o meramente político que estamos analizando ahora, se cuestiona mucho un sector de la comunidad internacional que se le ve como un sector profundamente o altamente parcializado con relación al gobierno. Lo hemos dicho ahorita en el primer segmento, que la situación opone al poder frente a todas las demás fuerzas vivas de la nación. Y frente a una situación así, la comunidad internacional debe de ser, yo diría, un poco más prudente en cuanto a las posturas que tome. Y en cuanto a ver de qué manera se puede seguir promoviendo ese diálogo, pero entendiendo que el poder ahora está un poco aislado y que todas las demás fuerzas de esta nación indican que el tiempo del presidente ya llegó y que la oposición política y gran parte de la población no están en la disposición de ir a las elecciones en las condiciones que ya hemos descrito. Frente a esa situación, entiendo que la República Dominicana podría también servir de portavoz
porque es el país más cercano, es el país que puede ser, digamos, directamente afectado por esta profunda desestabilización institucional, creciente desestabilización institucional que tenemos. ¿Cómo no? Entonces, puede ser portavoz ante la comunidad internacional para buscar una especie de consenso de cómo se va a salir de la crisis. Asimismo, desde la Fundación hemos estado analizando y hasta cierto punto promoviendo un mecanismo de intermediación que no es el que usualmente se utiliza, que son organismos del sistema de las Naciones Unidas, sino un mecanismo, un modo de mediación que podría ser compuesto por antiguos premios Nobel de la Paz, Okay. acompañado de antiguos presidentes de países cercanos de Haití, incluyendo antiguos presidentes de Haití. Es decir, visto que la OEA, la ONU, el Core Group en Haití, los manifestantes critican a esas instancias internacionales. Entonces, esas instancias internacionales hoy día en Haití no tienen la mejor imagen para poder ayudar en la intermediación. Entonces tiene que haber un grupo alternativo de resolución de conflictos a esos organismos internacionales oficiales. Exacto, porque forman parte, para cuando uno escucha, cuando uno ve las protestas que hay en Haití, forman parte del problema. Sí, están cuestionadas su imparcialidad. Exacto. ¿Cómo no? Y entonces es ahí donde veo que probablemente, eventualmente, la República Dominicana podría quizás ser portavoz de una búsqueda de solución que vaya en esa dirección. ¿Cómo no? Una intermediación más neutral que podría aportar, digamos, una propuesta de solución a la crisis. ¿Cómo no? Me parece muy bien. Gracias y entonces vamos a seguir vamos a continuar dándole seguimiento a en este y otros medios, en la radio podemos hablar y entonces también si cualquier actor de Haití, de las partes, podríamos inclusive hacer entrevistas, si no se puede, pues lo haríamos por Zoom. Tú, por favor, si puedes canalizarme. Y entonces también mantenernos al tanto de la situación del exalcalde y sobre todo porque necesariamente la protección de su vida y de su integridad física y de no entregarlo a Haití en estos momentos y de protegerlo es para una nación como esta, dentro del concierto de democracia del mundo y de respeto a derechos fundamentales y derechos que protegen a los seres humanos a nivel mundial, ahí no hay discusión, así que estamos en contacto con todos estos temas y te agradezco que haya participado en el espacio. Con mucho gusto, Héctor. Cómo no. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.